Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se conecte nuestro querido Conivito. Un saludo grande para ti, amiga. Grande besí. Ya vamos a invitar a Yuri Vázquez a conversar, a copuchar. Besitos, Connie. Abrazos. Yuri, ¿cómo Ahí estás? sí, ¿eh? Ahí estamos, Ahí sí. sí. Bien, bien, ¿Cómo- bien, bien. Ya comenzando, comenzando este Todo- live, ¿no? ¿Ah? Comenzando este live, ¿no? Yo, Nunca había estado en un live de Instagram. yo creo que yo iniciar un live una vez había hecho, pero como por 3 minutos, una cosa así. Así que estamos los dos nuevitos en esto y lo planteamos además como una conversación, ya que les voy a presentar a Yuri. Nosotros somos compañeros de la universidad, amigos. Yuri para mí es una gran persona, un gran amigo. Y bueno, el otro día que no supe muy bien, que busqué la noticia ahí mismo para responderle al señor S. Walker, me encontré con la noticia de que yo dije grupos, organizaciones civiles presentaron una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Piñera. Y pasó que mi gran amigo Yuri era parte de la Comisión de Derechos Humanos chilena, entonces él fue parte de quienes presentaron esta denuncia junto al juez Baltasar Garzón. Así que Yuri, cuéntanos de qué se trata la denuncia, qué peso tiene, cuáles son las posibilidades, escenarios posibles frente a esta denuncia y bueno, eso mismo, el peso que tiene de que sea en la Corte Penal Internacional. Bueno, primero saludarte, Sole, muchas gracias también por el espacio, que a nosotros nos sirve harto como Comisión Chilena de Derechos Humanos. Para Eh, tú eres acá el maestro y te agradezco a ti. Así que Mira, la idea de presentar una denuncia ante la Comisión, ante la Corte Penal Internacional, la veníamos trabajando como equipo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Aprovecho de mandar un saludo a, bueno, Carlos Margota, que es el presidente de la comisión y que es el que lleva todo el peso de todo, de sacar adelante el tremendo trabajo que hace la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La Carola Cubillos, que es colega, también amiga, una tremenda abogada y a Pablo Corbalán, que es el otro colega y abogado también con los que trabajamos estas cuestiones. Y mira, desde el estallido social, desde la revuelta, no sé, la revuelta popular, nosotros hemos venido trabajando varias cuestiones relativas a querellas contra agentes del Estado por abusos de los más graves, ¿no es cierto?, que son las violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer, y también defensa de personas, personas que están sometidas, por ejemplo, a prisión política, ya, prisión preventiva, nosotros le damos la definición de prisión política, ya, y, y a raíz de eso, bueno, Baltasar Garzón hace una visita a Chile y nosotros ya habíamos empezado a iniciar las querellas por la ley 20.357, que es la ley que en Chile trata los crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? ya. Chile ratificó el Estatuto de Roma donde se crean los crímenes de lesa humanidad, o más que se crean, donde se consagran a nivel internacional y se crea la Corte Penal Internacional, pero también hizo una ley para aplicarse en Chile. ¿Ya? Entonces, nuestra tesis siempre fue, aquí existen crímenes de lesa humanidad y por tanto hay que querellarnos. Y la Fiscalía ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos no adoptan esta tesis. Ya, para ellos los delitos son delitos comunes o son violaciones a los derechos humanos que son graves, pero que no revisten las características de crímenes de lesa humanidad porque no se dan en lo que se llama en un contexto. ¿Cachai? Mm. Entonces, y ahí cuando Baltasar Garzón viene a Chile, va a la Plaza Dignidad, nosotros se reúne con una serie de organizaciones, nos sentamos con él, me acuerdo que en esa reunión estuvimos con la Carolina Cubillo, Ya. y ahí le planteamos a Baltasar Garzón esta idea, y Baltasar Garzón dice, sí, ¿saben qué? La verdad es que es una buena idea para empujar y para presentar, porque existe responsabilidad de los superiores, tanto civiles como militares, ya en este caso los directores de carabineros. Claro. Y ahí construimos esto.
¿cachai? Y esto tiene una importancia que es súper, a ver, se ha planteado en algunos espacios, en el mostrador, por ejemplo, algunas columnas, o el otro día en Mentiras Verdaderas también estuvo una profesora de Derecho Internacional, de los ¿Ya? Derechos Humanos, donde se le trata de bajar un poco el perfil, ya pese a que ha tenido harto impacto mediáticamente, pero dice, esto más bien es una comunicación que se hace ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, entonces es como, casi como un téngase presente, ¿ya? Pero eso no es así, yo te voy a explicar por qué. ¿Cómo es? Porque Cuéntanos la firme. sí, la firme, la firme. No, porque todas las denuncias que se hacen ante la Corte Penal Internacional se hacen ante el fiscal. Entonces, ¿Ya? el otro día decían, no, es que los estados son los que pueden recurrir ante la Corte Penal Internacional, o el Consejo de Naciones Unidas es el que puede recurrir ante la Corte Penal Internacional. Pero ojo, cuando el Consejo de Naciones Unidas presenta una denuncia, por ejemplo, no sé, el caso Katanga, que es un caso en África donde un caso de guerrillas, donde se obliga a niños y niñas, ¿no es cierto?, a formar parte de las milicias y a cometer crímenes atroces, esas denuncias se presentan ante el fiscal. Entonces nosotros hicimos ese mismo ejercicio. Perfecto. Presentamos una denuncia documentada que estudiamos un año y la presentamos ante el fiscal. Y el fiscal de la Corte entonces hace el mismo procedimiento que con cualquier denuncia. Por lo tanto, tiene un peso. Tiene un peso y tiene un peso importante. Perfecto. Y bueno, ¿en qué etapa está este? Ustedes presentaron la denuncia. Sí, pues nosotros presentamos la denuncia, la presentamos el jueves pasado. ¿Y Y esto pasa lo que se llama el examen preliminar, ¿ya? Entonces, cuál? el fiscal puede hacer varias cosas, o sea, evidentemente, como todos los juicios, puede requerir más información, puede pedirle al Estado que informe, ¿ya? O hacer el examen preliminar. Ahora, claro, la justicia internacional es bien lenta, ¿ya? En todo ámbito, no solo acá en la Corte Penal Internacional. La Corte Ya. Interamericana de Derechos Humanos también es lentísima, la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, no sé, el primer caso que tomó la Corte eh, Penal Internacional se demoró más o menos 7 años en tramitarse. Ahora, tampoco, si tú te ponías a pensar cómo eran los tribunales o cómo son los tribunales chilenos, 7 años tampoco, una cuestión que esté absurdamente alejada de la realidad. Nada. En nuestro tiempo. Claro. Claro. No, pero a ver, entonces ya. El próximo paso es que eh, lo declara admisible, ¿cierto? ¿Y cuándo pasaría Ujú. eso? Ahí no tenemos certeza, ya ahí no ¿Ya? tenemos certeza. Pero eso pasa después de que el fiscal lo envía a la sala de examen preliminar, que se llama. La Corte tiene una sala especial para definir esto, ya para definir, y después viene el juicio. Ya, pero ahí los tiempos va a depender de la cantidad del volumen de prueba, por ejemplo. Como digo, nosotros hicimos una investigación súper acuciosa, estuve un año investigando, documentamos más de 11.800 casos que los adjuntamos, sus referencias en los anexos que acompañamos, tenemos ahí unos resúmenes de los casos más relevantes. Es una presentación bien cotota, bien contundente. Pero puede engrosarse más, ¿ya? Ese es el tema, puede engrosarse más. Entonces, y estamos trabajando en eso también. O sea, también, o sea, otras víctimas pueden llegar a ustedes, comunicarse con ustedes y unirse a esta querella o a esta denuncia. Claro, o sea, hay caminos ahí como, por ejemplo, incorporarse como víctimas directamente, también enviar la comunicación al fiscal, enviar la comunicación por medio de nosotros. Yo creo que también las organizaciones, hay distintas organizaciones de derechos humanos y personas ya que pueden ser parte también, pueden adherirse a la misma presentación que hemos hecho nosotros. Por lo tanto, no es una cuestión que esté agotada, ya, para nada, todo lo contrario, esto está recién empezando. Perfecto, perfecto. ¿Y cuántos casos entonces ustedes pudieron documentar más o menos? Nosotros, con los informes que tenemos entre la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, cuadrándolos también con los informes del INH, tenemos que existieron cerca de 11.884 denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social desde octubre de 2019 a la fecha. Ya, o sea, nuestro último reporte es de ahora de enero de 2021, de los cuales el 55% se encuentra cerrado.
¿ya? Y eso es otra cuestión que es súper importante, porque lo que ha dicho el gobierno, por ejemplo, lo que dijo el otro día el vocero de gobierno Belolio, lo que dijo por ahí un diputado, Isacor, me parece, es que igual estas cuestiones las está conociendo la justicia chilena, lo cual no es cierto, lo cual no es Ya, cierto, o sea, es muy se importante, tenía el... por favor, ¿qué está pasando? Porque hay gente todavía detenida, por una parte, los presos de la revuelta, por otra parte, ¿qué está pasando con esta cosa? ¿Para dónde va? ¿Contra quién se dirige? ¿Quién es responsable? ¿Se ha hecho alguna investigación? ¿Algo? Mira, hay denuncias, hay algunas investigaciones, pero eso configura lo que nosotros hemos llamado la tesis del comportamiento asimétrico en las instituciones. Asimétrico porque, y esto lo planteamos también en la denuncia, porque el Estado, ¿ya? Y el Estado en términos globales, estoy hablando del Poder Ejecutivo, porque el Ministerio del Interior se querella contra las personas, ¿no es cierto? Del Poder Judicial, del Ministerio Público como el organismo investigador, eh, el Estado se ensaña con los manifestantes, con los civiles. No solo los ataca, no solo les dispara, los encarcela, ¿no es cierto? Perdigones, traumas oculares, ¿no es cierto? Pérdida de ojos, mutilaciones, tortura, ¿ya? Sino que Violación. además incumple violaciones, claro, violaciones, abusos sexuales, la tortura sexual. Y ahí las mujeres absolutamente desprotegidas. Tenemos los casos, no sé, 7 casos de homicidio, tenemos, creo que son 4 casos de estos suicidios súper Cae borrosos, ¿no es cierto? como, no me acuerdo en qué comuna, pero de la payasita, ¿o no? No, no es ese caso, ¿No? no está dentro porque sea anterior, pero tenemos, por ejemplo, un caso en Peñaflor, donde una persona aparece acá dentro de una comisaría. ¿No es cierto? Están los casos de las personas que aparecieron los cadáveres en una industria sin reconocimiento. Entonces, Es hay muy un... sospechoso, pero, o sea, muchas Sí, cosas claro. sospechosas que pasaron en ese momento, que hay tantas cosas que quizás dejamos pasar muchas, entonces que nos recuerde, que nos refresque la memoria, buenísimo también, amigo. Claro, y el punto es que ahí el Estado tiene una obligación de investigar, tiene una obligación de enjuiciar, tiene una obligación, y además de dar garantías de no repetición, de garantías de que estos hechos no van a volver a cometerse. Y han cumplido totalmente en eso. Y sin embargo, respecto, y como te digo, y está la cuestión de los presos políticos, ¿no es cierto?, donde 467 aproximadamente prisiones políticas ¿cómo se llama? Prisiones preventivas decretadas contra manifestantes del estallido social y menos de 100, creo que 90 solamente formalizaciones contra carabineros eh, y ellos cumplen las medidas cautelares, las cumplen en los recintos policiales, absolutamente protegidos, no en las condiciones carcelarias donde cumplen los civiles. Por lo tanto, hay un desbalance. Hay un desbalance y ese comportamiento asimétrico es el que nosotros también denunciamos, lo que nos permite activar lo que se llama la competencia complementaria. ¿Qué Ya, significa esto? Que cuando mi gatito Obi-Wan está saludando. Eh, cuando cuando los países no pueden o no quieren investigar, no quieren llevar adelante las investigaciones, la Corte Penal Internacional puede intervenir. Ya se atribuye competencia. porque esto acá ¿Ya? en Chile Entonces, se va a resolver. O sea, o sea, ya tenemos experiencia de impunidad, ya tenemos experiencia de juicios a medias, de violadores de los derechos humanos con sanciones de 3 años, ¿cachai? O sea, por lo tanto, la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma son herramientas que hay que utilizar. Estamos obligados, es nuestra responsabilidad utilizarla, es nuestra responsabilidad denunciar. No es solo un capricho. exacto. Es que yo creo que a propósito de eso, añadir una cosa, yo creo que en este momento en que esta revuelta, esta revolución de dignidad que nos unió, yo creo que tenemos que insistir. Es nuestra labor seguir, sea por el medio que sea y desde la vereda que uno esté, contribuyendo a que se sepan cosas, a visibilizar demandas, a desde como uno pueda, eh,
seguir pidiendo hasta que nos den o sea, ni siquiera lo mínimo, lo que de verdad necesitamos. Entonces, o sea, qué bueno que sigan, que sea una obligación para ti, como tiene que ser para todos estar atentos a estas cosas, que obviamente no están en el matinal. Entonces, nuestra obligación, ver medios alternativos, seguir esta noticia también, cómo les va, y, y bueno, o sea, ver el peso que tiene, porque es tema, o sea, y quiero también que me oriente un poco, no sé, también han investigado sobre el origen de este estallido, cómo pasó lo que pasó, o tiene O alguna sea, a ver, que no te comprometo, obviamente. no, 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 si todos podemos especular respecto a eso, pero el punto, a ver, el punto es que nosotros tenemos que adscribir a teorías serias respecto al origen del Sí, estallido social, ¿ya? Y yo creo que más allá de los infiltrados de Venezuela o los otaku, eh, de esa tesis del K-pop, no sé si de verdad que... del No, no, K-pop. no, sí, sí, pues cuando decían que el K-pop era casi, bueno, que ahora salieron los Naruto con Chalper, pues. Eso caché hace poco por una Sí, entrevista que mi amiga le respondió así como, señor Chalp, los Naruto son, es que yo no sé tampoco, ahí hay un desfase generacional, amigo. un desfase generacional, absolutamente. Sí, absolutamente. No, pero el tema es que, a ver, cuando tú te ponías a analizar la historia reciente, entre comillas, de nuestro país, los últimos 40 años, ya, dejémoslo en 30 para que calce con la frase, no son 30 pesos, son 30 años, te das cuenta, claro, te das cuenta que hay una absoluta necesidad creciente de justicia social, de demanda respecto de derechos, de reconstrucción de lazos, reconstrucción de solidaridad, de tejido social, de articulado social, y Después de... eso en algún momento iba a reventar. ¿Ah? Y eso en algún momento iba a reventar, te digo. Sí, Y sí, reventó en octubre, pues reventó en octubre, ¿cachai? O sea, y además el manejo comunicacional ahí no solo del gobierno, sino que de los empresarios, de los, la verdad, y el tipo este del metro que es candidato también ahora a la constituyente. están todos los listos. Sí. Probablemente Entonces, las raíces del estallido y de todo lo que se provocó, no hay que buscarlas muy lejos, están ahí. Lo que tú tenías es que a ver, el mismo gobierno reconoce que hay una sobrereacción. Nosotros no creemos que es una sobrereacción, sino que es la comisión de crímenes de lesa humanidad, con un patrón definido, con un comportamiento definido, con una generalidad en el territorio, que es lo que le da el contexto, ¿cachai? Que es lo que son necesitos crímenes de para... lesa humanidad, porque, claro, porque son ataques sistemáticos y generalizados contra la Exacto. población civil. Pero claro, además está todo el tema de la vulneración general de derechos que sufrió el pueblo chileno, que, que eso explica con creces las manifestaciones. O sea, uno se sorprende que no hayan sido mucho antes. Cierto, fue liberador y fue tan hermoso ir a las marchas hasta que, así como sinceramente yo iba, pero hasta que empezaron ya a sacar ojos indiscriminadamente me dio un susto. Y ver que o sea, en ese momento que los pacos se mandan solos, ¿cachai? No saber quién respondía ante toda esta agresión. He visto al menos 5 amigos con perdigones en los brazos, las piernas. Me comí un par de bombas lacrimógenas también en dignidad y todo. Y o sea, es una locura. Sí, una locura, una locura. Fue bien complejo eso. Bueno, ahí nosotros comenzamos con eh, a ver, nos coordinamos con varias organizaciones. Yo también colaboro con la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, con la FDD también, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en general todas las organizaciones vinculadas al mundo de los derechos humanos estuvieron bien activas durante creo que el estallido mismo, ya durante los meses de octubre, noviembre, diciembre.
y claro, vimos cuestiones, o sea, estuvimos con las coordinaciones en las comisarías, nos pusimos a disposición. Personalmente nosotros estuvimos mucho más presentes en las audiencias de control de detención, cuando a los cabros los toman o a la gente las toma detenida y las pasan de la comisaría las llevan al tribunal de garantía y ahí hay que estar haciendo la pelea para que no les den medidas cautelares. Además que, Y vimos cuestiones que hay, como que sí. más o menos si te podéis tirar alguna así heavy general, Alguna causa así más o menos complicada. claro, Mira, el otro día, ¿cuándo fue? El martes tuve la última audiencia de un juicio de ya, de unas personas que tomaron detenidas en Los Espejos, ya, en la comuna de Los Espejos, donde las acusaron de un saqueo a un supermercado, a un Alvi. ya, Y estuvieron ellas. Yo ellas las tomé cuando llevaban 2 semanas de prisión preventiva. Y, y primero logramos sacarlas de prisión preventiva, ahora logramos cambiar lo cual es la medida ya cautelar. son, digamos. Sí, logramos cambiar la cautelar a firma, primero a reclusión en el domicilio, ¿ya? Reclusión parcial en el domicilio, y después a firma bimensual, y hasta que al final los fiscales no tenían nada. Entonces, primero estaban amenazando con acusar así, con penas de 5 años para arriba, ¿cachai? Robo en lugar no habitado, y de a poco se van bajando, porque ese es otro problema, que los fiscales en general eh, formalizan por delitos mucho más graves de lo que son, porque eso les Ya, permite convencer a los jueces de que les autoricen las medidas cautelares, que les autoricen la prisión preventiva, que les autoricen la detención en el arresto domiciliario, total o parcial, ¿ya? Pero después se les va cayendo la tesis porque no cuentan con ningún tipo de pruebas. Entonces, en este caso, las únicas pruebas que tenían eran unas fotos de unas cajas de pollo que estaban tiradas ¿cómo se llama? En unos basureros a 3 cuadras de donde detuvieron a la persona, ¿cachai? ay, Entonces, perfecto. imagínate una pobre cabra, sí, claro. Entonces imagínate una pobre cabra que salió legítimamente a protestar, que está en cuarto medio, ¿cachai? Y que se tuvo que mamar 2 semanas de prisión preventiva, encima la golpiza que se llevó ¿cómo se llama? En la detención, ¿cachai? Arriba del furgón. Entonces, no, esa cosa estuvo bien compleja, y como digo, porque los fiscales, ahí la fiscalía estuvo apretando mucho, no quería soltar, y al final terminó cerrando la causa, ¿no? Pero este Sin actuar de nada, la ¿cachai? fiscalía es también, así, no, no lo acuso directamente, pero medio sistemático. Así es como están actuando en general. Sí, po. O sea, tú también lo podéis ver con el tema del COVID. O sea, eh, durante harto tiempo, como se modificó el artículo 318 del Código Penal, que sanciona la, eh, a las personas que ponen en peligro, ¿no es cierto?, la salud pública. Y Claro. la interpretación, claro, y la interpretación que tenía el Ministerio Público, que tenía la Fiscalía, era que por el solo hecho de salir a la calle, tú ponías en riesgo la salud pública. Entonces, así un peligro abstracto, ¿cachai? Ah, era Puta, y empezaron, claro, y te detenían por eso, y enfrentabas el control de detención con esas condiciones. Y claro, ahora, después de todo lo que ha pasado, después de que la Corte Suprema ha dicho, o sea, para poner en peligro la salud pública, al menos se requiere estar enfermo, al menos se requiere tener una conducta que sea de riesgo para el resto. El fiscal nacional tuvo que regular y sacó un instructivo, ¿cachai? Donde les dice que efectivamente la conducta tiene que ser riesgosa, no puede ser por el simple hecho de salir a la calle y tú no estás poniendo en peligro la salud pública. Puedes estar cometiendo una falta administrativa porque es como salir en toque de queda, ¿cachai? Que te podéis comer una multa, pero no estáis cometiendo un delito. Y eso, eh, pero eso da cuenta también de esta intencionalidad, de esta instrucción que tiene para actuar el Ministerio Público y también los tribunales muchas veces, que no se condice para nada con la realidad. entonces tenemos todo en contra.
Está medio cuesta arriba la realidad chilena, pero hace tiempo, ¿ah? No es algo, no es algo nuevo. Ah, que caigan todos los velos, que se sepa toda la verdad. Ya estoy, Sí. por último, por último ya, estamos viendo, es demasiado en nuestra cara, cómo nos están jodiendo. Entonces, más Vivaldi, yo cacho, ¿no? Sí, pues más Vivaldi, O sea, más Villaracho. las poquitas instancias que tenemos para incidir, no sé, pues, educarse, informarse, saber la importantísima tarea que estáis haciendo, amigo, junto a un gran grupo de gente muy, muy preparada. Entonces, saber estas cosas, o sea, saber que Piñera está siendo acusado, terrible, algo, o sea, terrible, maravilloso. Algo súper importante tener en cuenta. Y entonces ya, esperamos supuestamente el juicio, que puede ser X años. ¿Y qué pasa si lo encuentran culpable? Eh, es, es bien dura la situación, se le vendría bien compleja. Las penas a las que arriesga la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad es de 30 años hasta 30 años, pero también puede ser cadena perpetua si se logra probar alguna intensidad mucho mayor. ¿Ya? Va a depender ahí de los delitos, pero eso es más o menos el riesgo de pena. Y lo interesante ahí es que es con orden de captura internacional. O sea, y ahí puede cumplir, porque la Corte Penal Internacional tiene a ver, la Corte está en La Haya, ¿ya? ¿Ya? Y en La Haya tiene un centro de detención, tiene una cárcel propia que tiene un centro de detención donde además los acusados pueden estar cumpliendo preventivamente, ¿ya? Entonces, si se inicia el juicio, puede que vaya a caer allá mismo. ¿Ya? Ahora, es una Agilizando cárcel, a la igual es una detención. cárcel claro, es una cárcel europea de lujo, tampoco es que vaya a cumplir como en la Peni, pero bueno. Y hay un listado de países donde los países ponen, se inscriben así y ponen a disposición sus recintos, sus cárceles. ¿Ya? Entonces, está enfrentando una situación que no es, claro, por eso te decía al principio, o sea, pueden decir todo lo que quieran que esto es una comunicación, sí, efectivamente, una comunicación denuncia, cómo se inician estos procedimientos, y es un procedimiento que está iniciando, ¿ya? Es un procedimiento que está iniciando y que nosotros no vamos a soltar y vamos a insistir. O sea, contamos con una red igual internacional, con la Fundación Baltasar Garzón, con el CRED, que es un centro italiano para la democracia, donde hay una serie de abogados, la Asociación Americana de Juristas, que es una asociación que lleva muchos años, que agrupa organizaciones de abogados de toda América, tiene sede en Estados Unidos. Entonces, eh, es una, es una denuncia que tiene las condiciones para seguir avanzando completamente en su camino normal. Perfecto. Además, como dice Mirko Macari, que estamos en esta casa de vidrio, yo creo que ya no es sacarla tan peladita como en aquella época del Banco de Talca. Entonces, Esperemos que no. esperemos que no. Y que, claro, porque hay presión que, bueno, de mucha gente y finalmente internacional. Y te quería preguntar, a ver, ¿tiene algún peso finalmente que era, o sea, yo creo que obviamente si se acusó de esta manera a Piñera, también debería hacerse una acusación constitucional, sacarlo del cargo? ¿Cuál es tu opinión? A ver, primero licenciar hace poco el No primer sé si yo te... peso o la primera respuesta a la presentación, que es también este instructivo o esta reunión que tuvo el fiscal nacional con los fiscales regionales, donde se está planteando reabrir causas que están cerradas, causas de derechos humanos que están cerradas, Ya, dentro de este 55%. Entonces, eso ya es una respuesta que dice, esto no está pasando por nada, ¿ya? Y evidentemente que, y nosotros ahí también somos, como Comisión Chilena de Derechos Humanos, somos querellantes en 38 causas, tenemos un volumen total de 60 juicios por estas situaciones. Eh, es evidente que nosotros también estamos apelando a que acá en Chile se logre producir cuestiones de esa índole.
una acusación constitucional, por ejemplo, sería algo óptimo, ¿ya? Y absolutamente viable. Primero porque la Constitución chilena contempla como un mecanismo de resolución de conflictos las acusaciones constitucionales que se tramitan conforme a lo que establece la propia Constitución, ¿no es cierto? Se presenta la acusación en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados resuelve, eleva la acusación al Senado y el Senado finalmente define como jurado. Por lo tanto, es un mecanismo democrático, contrariamente a lo que muchos quieran decir que los presidentes tienen que terminar sus periodos, que es antidemocrático, es casi como un golpe de Estado. Pero la Cuando verdad es que, está pasando, y hace claro, y además la propia Constitución lo establece. ¿Ya? Es una herramienta constitucional, una herramienta que el propio sistema, nos guste o no nos guste, pero es una herramienta que el propio sistema tiene. Entonces, no es para nada antidemocrático eh, establecer la responsabilidad, que en este caso es la responsabilidad política del mandatario, y que puede estar fundamentada en la comisión de delitos, absolutamente, no hay ningún problema. ¿Ya? Y en paralelo, nosotros seguimos con la tramitación de los juicios que estamos llevando por los crímenes que establece la ley 20.357 en Chile, que son también crímenes de lesa humanidad, pero que están normados por la ley chilena. Y ahí ahora esperamos que el Ministerio Público se ponga más a disposición. Hay una fiscal que tiene dedicación exclusiva, ¿ya? no dedicación exclusiva, pero que está dedicada a la tramitación de esta ley, pero, o sea, de esta denuncia, pero solo ha acumulado 6 causas del volumen total. Entonces, no sé, por ahí quizás le llegó su reto. ¿Cuál es el impedimento ahí de que haya más causa en ese caso? Ninguno, es voluntad, es voluntad, es voluntad. Nosotros seguimos entregando antecedentes, seguimos ampliando querellas, así que, nada, pues, nosotros pensamos que es cuestión de seguir haciendo el esfuerzo nomás. Espérame un poquito que quiero mandarle saludos a todos quienes nos están viendo y a los chicos de Estallido Social Radio Nehuen. Nos vemos el 10, el 10 de mayo. Y bueno, quería dar unos datos a propósito de las violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, el tema de mujeres. Eh, a ver, casos de violencia por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública en el contexto de manifestaciones sociales, podemos contar un total de 678 mujeres y 144 niñas víctimas, de las cuales 162 denunciaron violencia sexual. Y solo esos son los casos denunciados. O sea, a ese nivel de acusación nos estamos refiriendo. Violencia sexual, que sacan los ojos, que hay torturas, que hay tantas cosas que dijeron que el Metro Baquedano se prestó como un centro de tortura. O sea, de verdad, en este caso, mirar para otro lado y no tomar las medidas como ustedes lo están haciendo, o sea, no da, no da. Yo creo que la No, claro. ciudadanía tiene que estar atenta y finalmente la Comisión Chilena de Derechos Humanos, qué bueno que esté haciendo esto, de verdad, me hace el día, me hace la semana, porque no, y más allá de la talla, o sea, necesitamos justicia, necesitamos reparación, porque, bueno, sin justicia no podemos avanzar, así que existe un reconocimiento del hecho y además un arrepentimiento. No creo que eso exista, pero al menos públicamente un símbolo de que se reconoce lo hecho, porque el tema de negarlos permanentemente con lo evidente que son, o sea, ya es como infantilizarnos y tratar, es como revictimizarnos, ¿cachai? Siento. Sí, la reoptimización es una cuestión que tiene muchas dimensiones muy, muy complejas. Yo, así como tú decís, no dudo que haya una estructura concreta de arrepentimiento, que haya un mea culpa. Eso pocas veces pasa, ¿ya? En lo que tenemos que enfocarnos primero es en la obtención de justicia, de verdad y justicia, ¿ya? No mediante acuerdos, no mediante llamados a la unidad, porque no, sé que no me refiero tanto al tema de las cocinas, uno, sí, ¿Ya? es evidente que uno no está para nada de acuerdo con eso, pero también
dentro de las medidas de lo que se llama justicia transicional, que es donde uno transita desde las violaciones a los derechos humanos hasta el cierre de estos procesos. Existen también las comisiones de verdad, las comisiones de verdad y reconciliación, ¿no es cierto? Y eso a nivel internacional. Pero, pero lo que hay que tener presente es que esas comisiones que pueden ser muy bien motivadas, ¿no es cierto? Que pueden ser muy bien fundamentadas, esas Claro, comisiones de verdad y justicia solo operan válida y legítimamente cuando los conflictos terminan. No pueden operar mientras el conflicto esté andando, no tiene sentido. Y lo que nosotros creemos es que el conflicto aún no se acaba. El conflicto aún no se exacto. acaba. O sea, nosotros tenemos gaseamiento y bombardeos en las poblaciones. La Vía Francia, por ejemplo, hasta hace pocas semanas atrás, o sea, en plena pandemia, tenemos personas que pierden sus ojos por ataques de la policía en plena pandemia. Entonces, el conflicto no ha terminado. El conflicto no ha terminado, por lo tanto, lo que el primer paso para cerrar el conflicto es la justicia, uno podría decir formal, oficial, Claro. ¿ya? Es la actividad de las instituciones que están para perseguir los delitos y para sancionarlos. Ministerio Público, Tribunales de Justicia. ¿Ya? Después de eso podemos empezar a pensar en construir otro tipo de justicia transicional, de cierre. ¿Ya? Claro. Y por lo tanto, nosotros estamos disponibles para agotar todas las instancias que sean necesarias. O sea, ya partimos en Chile, nos fuimos a Roma, o sea, a La Haya, perdón, al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué no también ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la ausencia de persecución? ¿Ya? Claro. Podría ser, podría ser, ¿ya? Por la falta que ha cometido el Estado. eh, por no perseguir adecuadamente estos crímenes. Eh, hay cuestiones que se tienen que se van construyendo y que herramientas que se van utilizando de acuerdo a la capacidad que vamos teniendo. Por el momento estamos enfrascados en profundizar tanto en la Comisión, en la Corte Penal Internacional como en los tribunales chilenos. Bueno, aquí estaremos entonces, si podemos hundir una ayudita, pues poquito, así. Sí, pues, además si sale electa, ahí vaya a tener una responsabilidad tremenda con eso. Guachito, si salgo La, electo, la, la- toda la constituyente. Así, Yuri, vos habla. No sé cuántito, tú hablas. Tú cachai el tema, no, vos habla. Así, esa es la No, idea. pero ahí la convención, sí, pues, la convención va a tener un rol importante que jugar en cómo se reciben estas cuestiones, estas materias en la Constitución para Que se consagren primero los derechos un, humanos. claro, claro, la manera en cómo se consagran y cómo se garantizan. Claro. O sea, sinceramente, o sea, muy aparte, el tema es que yo me sorprendí habiendo estudiado Derecho que recién estoy cachando que no tenemos derechos reales. Está, ¡Qué mentira! No, sí, po, nosotros nos criaron en la escuela pensando que la estructura jurídica del país era una cuestión más real que lo ficticio que después te das cuenta en la calle, po, es complejo. nos vendieron hartas mulas en realidad. Cosas que si uno la desaprende, oiga, qué flight del argumento teórico para justificar una chanchada, o sea, finalmente eso. Sí, Y lo dicen con mucha autoridad. sí, Bueno, con mucho cargo ahí, sí. no, ya sé. Corazón, mira, yo creo que voy a hacer estos live así como 45 minutos, ya estamos en la hora. Y Súper. quiero agradecer si tienes alguna palabra de cierre, algún mensaje al pueblo. Primero quiero partir mandándole un beso tremendo a mi esposa que está conectada a la Muy maquita. a ella. Chira, sí, sí, sin el apoyo de ella, porque ella me apoya full. Sin su apoyo, difícilmente podríamos habernos dedicado como equipo, o yo haber sido parte de este equipo
con todo el sacrificio que requiere, ¿ya? Así que, no, la mujer de mi vida la amo y no puedo no mencionarla. Porque Y sí, no, súper, súper feliz, somos súper, súper felices también porque nos apoyamos harto en estas cuestiones. Y nada, po, requerir, yo creo que requerir el compromiso del trabajo diario en las capacidades propias de cada uno. Si al final tampoco estamos haciendo cuestiones súper extraordinarias, ¿cachai? O sea, esto uno puede pensar, claro, estamos tan dejados de lado de los derechos, ¿no es cierto? La justicia no es tan esquiva, que uno piensa que estas cuestiones son algo superlativo, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, el meterse en una campaña, por ejemplo, para ser constituyente, como en tu caso, debiese, si uno, claro, pero si uno pensara la democracia como debiese ser, debería ser lo más natural del mundo, lo más Exacto. fácil del mundo, ¿cachai? Y está todo cuesta arriba, tenéis toda una trama de complejidades, partiendo por el hecho de ser independiente, por lo tanto, pensar en profundizar la democracia también tiene que ver con que cada uno sea capaz de desarrollar en el ámbito propio en el que se desarrolla, eh, valga la redundancia, digamos, sí, la capacidad de actuar conforme a justicia, conforme a bien. Que los profesores le inculquen justicia o el deseo de justicia a sus alumnos y alumnas, que las personas que trabajan desde, no sé, porque que choferean en la micro, que choferean en un taxi, tengan la capacidad de enfocarse también en hacer su pega con un sentido de justicia, con un sentido de generar lazos de solidaridad entre las personas. ¿Ok? Nosotros los abogados, bueno, nos daremos la lata de estar leyendo cuestiones fome, pero también leyendo los tribunales para hacer nuestra pega. Pero es eso, el llamado a construir solidaridad y redes. Reconstruir las redes sociales es súper importante para lo que se viene a futuro, para tener un mejor país. Me me encantó tu llamado y me uno, porque también es como la onda de entender de que lo que te decía antes, de que todos tenemos algo que aportar y todos somos súper fundamentales y todos desde nuestra área de expertise, que puede ser cualquiera, porque todos tenemos nuestra gracia. Entonces, apoyar eh, la causa, también hacer un, ¿por qué no? Una sociedad mejor, tratémonos mejor, entendimos que somos uno y no nos soltemos, pues guacho. Sí, y vamos a estar atentos a todo lo que se haga por ahí. Ese es el absoluto compromiso. Oye, y Es, desearte que te vaya súper bien en la elección, que la campaña cierre con las mejores novedades y éxito, po, éxito. ¿Ya? gracias, amigo, y gracias por este live, por estar, No, gracias a ti por la por invitación. el apoyo, por decirme eso. Ya tú sabes, te adoro. Te quiero mucho, amigo. Gracias por todo. Cuídate mucho. Y en una de esas se siguen Eso, dando. y saludo a todos los que están viendo, po. Saludos y Están todos amigo mío. súper bien. Besos, amigo. Chao, chao. Chao, Cuídate. igual.